Dios los bendiga a las personas que están en casa, que nos escuchan. Queremos tomar este tiempo para bendecir y exaltar el nombre de nuestro Dios, y te pido que lo hagas junto con nosotros. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que veo. Voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que veo. Voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Amén.
cadenas romperán, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Y Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Y Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Y Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Y Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti, oh Señor. Te adoramos. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Y Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Y Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Te adoramos, Jesús. Eres Cordero inmolado, Padre, y te damos toda la gloria y toda la honra, Jesús, en esta hora. Santo y poderoso eres, Dios, digno de recibir toda adoración, Padre. Te adoramos, Dios. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya, a una sola voz nos reunimos
imposibles, inigualable, tú eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, tú eres invencible, no tengo temor, mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti, alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya, a una sola voz nos reunimos hoy, te cantamos Dios, una adoración. Imposibles, inigualable, tú eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, tú eres invencible, no tengo temor, mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, mi corazón tú tienes el control. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos a Jesús, Dios de imparables, Dios de imposibles, inigualable, tú eres invencible, Dios de imparable, Dios de imposibles, inigualable, tú eres invencible, no tengo temor, mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti. En Cristo está la respuesta a cada oración, amén. Nuestro momento difícil, Dios tiene el control de todas las circunstancias, de todo lo que estamos viviendo en este momento. Él tiene el control y con Él nada nos hace falta, amén. Él sea la gloria y la honra. Dios les bendiga en este día. Estamos contentos porque Dios está con nosotros. Y aunque todavía no nos reunimos, les extrañamos y deseamos abrazarles, pero creo que tenemos que cuidarnos todavía un poquito más para poder seguir con gozo y alegría
en nuestra vida, no solamente la iglesia, sino familiar. Así es que oremos los unos por los otros. Todavía es tiempo de seguir orando los unos por los otros, todavía es tiempo de seguir haciendo las reuniones familiares o el culto familiar, como le llamamos. Así es que le invito a que siga usted fomentando la obra de Dios en su vida y en su familia. Y vamos a ir a la palabra de este día. Agradezco al Señor que nos tenga con vida y salud, y agradezco que Dios ha cuidado de nosotros, y sigamos orando los unos por los otros. Bien, la palabra del Señor para este día tiene que ver precisamente con una situación que, aunque no aparentemente no es la misma, pero sí tiene sus efectos igual que nosotros estamos pasando ahorita en este tiempo. Y esta palabra del Señor, que debe fortalecer nuestras vidas, viene en el capítulo 11 del libro de los Hechos, y vamos a leer a partir del versículo 19 para ir entendiendo el contexto de esta palabra del Señor, o del mover del Espíritu Santo que está vigente hasta el día de hoy. Y quiero decirles que la palabra del Señor en Hechos capítulo 11, verso 19, si no tiene su Biblia, vaya por ella, ¿verdad? Si tiene su celular, pues busque ahí la aplicación de la Escritura, de la palabra de Dios, de la Biblia, y busque Hechos 11, verso 19. Y dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Lo primero que tenemos que ver en este contexto es de que había persecución de la iglesia. Hoy solamente estamos confinados a nuestra casa y debemos de cuidarnos, y debemos de practicar ciertas reglas de sanidad o de salubridad para protegernos o para cuidarnos correctamente. En este caso, la iglesia estaba peor, estaba en una situación de persecución, estaba en una situación donde eran buscados, donde eran perseguidos, eran humillados, y a causa de esta persecución, la iglesia salió, ¿verdad? Dice, fueron esparcidos a causa de la persecución. Y el problema era de que Esteban, si se acuerda usted de Esteban, aquel que fue apedreado y murió al final, pero el motivo por cual fue apedreado fue porque estaba predicando el evangelio de Jesucristo. Y lo que increíblemente pasaba era de que Dios estaba respaldando fuertemente a Esteban, y las personas, en igual de doblegarse a acercarse a Dios, a buscar de Jesucristo, a aceptar a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador y el perdonador de pecados, pues se enardecieron ellos mismos en su religiosidad y lo apedrearon hasta matarlo. Dicen algunos estudiosos de la Biblia que Esteban tenía el don de lo que es ¿cómo le dicen? El don de martirio, ¿verdad? O sea que ese don se practica solamente una vez. ¿Por qué? Porque luego lo matan a uno. Así es que estaba en una situación muy complicada la iglesia, igual como nosotros en este tiempo. A lo mejor no estamos siendo perseguidos, ¿verdad? Así visiblemente, pero los temores que acarrea el que haya una pandemia, los temores que acarrea el que haya una enfermedad, el no saber si me acerco a alguien que está enfermo, no saber si alguien que me quiere mucho, que me quiere abrazar y que yo también lo quiero abrazar, y no sé si sea portador del virus y que vaya a traer una situación complicada a mi familia, pues se torna un poco problemática, temerosa, y una serie de circunstancias que nos sacan a nosotros de lo que estamos acostumbrados, principalmente como es el evangelio, que es de abrazarnos, que es de decirnos que nos amamos, que es de aceptarnos, que es de ayudarnos mutuamente. Y ahora tenemos que amarnos, tenemos que aceptarnos, tenemos que ayudarnos mutuamente a la distancia, pero estando totalmente seguros de que estamos bien. Pero la iglesia en ese tiempo estaba sufriendo igual que nosotros,
y nosotros con los temores que tenemos, que no sabemos inclusive qué tanto tiempo falte, aquí en Sinaloa todavía las cosas no están muy bien, que digamos, el semáforo sigue en rojo y es importante que nosotros nos sigamos cuidando. Así es que la recomendación como pastor de usted es de que se siga cuidando, de que no se descuide, que no crea que es falta de fe ni nada por el estilo. No, la fe es importante y tenemos fe, pero también Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento para que sepamos cuidarnos y no arriesgarnos a cosas que no es importante, ¿verdad? O mejor dicho, que no son necesarias. Así es que no se arriesgue, síguese cuidando. Así es que la iglesia estaba en esta problemática igual que nosotros. En nosotros hay temores, hay situaciones, pero tenemos que entender que Dios está con nosotros. Pero sigamos leyendo esta parte bíblica. Verso 20 dice, Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y el evangelio, hermanos, debe ser importante para nosotros en este tiempo. Creer en Jesucristo, el tener las bases de nuestro hogar en Jesucristo, sigue siendo importante, sigue siendo fortalecido, o debe fortalecerse, mejor dicho, para que nosotros podamos tener la base correspondiente, o la piedra del ángulo, o la base que es Jesucristo, y así nosotros tener una fe firme, o un entendimiento de lo que Dios es para nosotros, y poder nosotros también entrar en esta perspectiva que la Escritura dice en el versículo 21. Cuando nosotros tenemos nuestra base, nuestro cimiento en el Evangelio del Señor Jesús, dice la Escritura en el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Tú y yo debemos de entender que en medio de estas circunstancias y situaciones, la mano de Dios está con nosotros. ¿Qué significa la mano de Dios? ¿Qué significa el hecho de que la Escritura marque un instrumento o una parte del cuerpo del ser humano físicamente y lleva el propósito de que nosotros entendamos de que al decir la mano de Dios está hablando los hechos que Dios va a hacer en su pueblo, lo va a hacer presente en actividad y en acción, porque nuestras manos son inclusive lo más importante para nosotros para llevar a cabo las cosas. Los pies nos ayudan para transportarnos, para ir, venir y estar, pero las manos son importantísimas porque con ellas tomamos las cosas, con ellas somos creativos, con ellas podemos facilitar las cosas, mover las cosas, tomarlas, llevarlas, traerlas e inclusive comer, y ese montón de cosas que hacemos con nuestras manos. Entonces tenemos que entender que cuando la Biblia dice que la mano del Señor estaba con ellos, está queriendo decir que la mano de Dios está con nosotros, pero debemos de entender que la acción de Dios está en medio nuestro, que no nos ha abandonado, que no está lejos, que no se ha ido, que no estamos solos, sino que la acción de Dios, lo que mueve las piezas, lo que mueve todas las circunstancias, lo que mueve todas las cosas en nuestras vidas por ser de su propiedad, y al decir la mano de Dios con nosotros está diciendo que lo que mueve todo está en nuestra vida, en nuestra familia y con nosotros. Aunque las cosas no vayan como nosotros nos gustaría que fuesen, tenemos que entender que en medio de cualquier circunstancia, la mano de Dios se sigue moviendo. En medio de cualquier situación, la mano de Dios se sigue moviendo. Viene a mi mente lo que sufrió el pueblo de Israel en la Segunda Guerra Mundial. Dicen que, o mejor dicho, está establecido o se documentó que más de 6 millones de judíos fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial.
asesinados porque ellos no participaban en la cuestión bélica, ellos no tomaron las armas, fueron asesinados porque fueron tomados, fueron engañados y fueron asesinados sencillamente. Y es increíble cómo hay historias de que en medio de toda circunstancia, de lo malintencionado, con la firme propósito de hacer daño, aún así la mano de Dios estuvo presente. Inclusive para aquellos que murieron, para esos más de 6 millones, la mano de Dios estuvo presente. Porque quiero decirle que lo importante de esta vida es ser entrenados para que nosotros podamos estar con Dios para siempre y eternamente. En esta vida, dice la Escritura que vamos a durar 80 años máximo, y el que pasa de 80 años con muchos trabajos, con muchos problemas. Así es que nosotros tenemos que entender que tenemos un periodo de tiempo, y la Biblia dice que tiempo de nacer, tiempo de morir. O sea, todos traemos un límite, un tiempo, y no importa qué esté pasando a nuestro alrededor, cuando llegue ese límite, se pone por la obra de la casualidad, como dicen algunos, y sucede, y nosotros partimos con el Señor. Así es que esto no tiene que ponernos a nosotros con temor, sino entender que Dios está en medio nuestro en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Y aunque muchos de nosotros podemos darle gracias a Dios porque nos ha guardado, porque hemos estado sanos, porque no ha habido problemas que podamos lamentar, quiero decirte que en medio de todo también pudo haber pasado algo diferente o algo distinto, y debo entender yo, y tú debes entender, que la mano de Dios está en medio nuestro, en medio de nosotros. Y Dios dará el entendimiento y Dios dará la sabiduría para comprender las cosas, y entonces poder hacer y vivir lo que es necesario para poder entender que la mano de Dios está en medio nuestro. Así es que si todo está preparado por Dios y si el mover de Dios está en nosotros, debemos estar contentos, felices, debemos nosotros estar activos en entendimiento de poder saber que Dios está allí presente. Luego sigue diciendo, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Tú y yo debemos entender que nuestro testimonio, que nuestra fe, que el entendimiento de saber que la mano de Dios está en medio nuestro, debemos de entender que eso impacta a las personas que viven a nuestro alrededor. Y aunque estemos confinados, aunque estemos allí recluidos en nuestra casa, quiero decirte que aún así nosotros nos movemos por medio de las redes sociales, por medio de la comunicación, del teléfono, o por medio de muchos medios de comunicación. Nosotros estamos siendo observados, vistos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por aquellos que viven a nuestro alrededor, y debemos de entender nosotros que debemos de transmitir que la mano de Dios está en medio nuestro, de tal manera que sus vidas sean impactadas, de tal manera que ellos entiendan y vean que Jesucristo, que Dios mismo está presente para tocar sus vidas, para que ellos puedan ser tocados y para que ellos puedan ser transformados, y que la mano de Dios también esté con ellos. Así es que es importante entender este punto, porque mi testimonio, mi vida de fe, mis palabras de fe que yo debo transmitir a los demás, y aunque estemos sufriendo, yo debo entender que en medio de lo que está pasando está la mano de Dios, y eso debe fortalecer mi vida, debe fortalecer tu vida, y debemos entender que nosotros debemos reflejar a los demás la obra de Dios en nuestra vida en medio de todas las circunstancias que estemos pasando. Qué bueno que nos ha ido bien, qué bueno que tenemos salud, qué bueno que tú tienes a tu familia contigo allí. Vemos muchos hogares, inclusive pastores de nuestra iglesia o de nuestra denominación, que han fallecido, que han partido con el Señor, y aunque se les extraña y aunque las familias se quedan entristecidas, nosotros podemos ver que el propósito de Dios en sus vidas se ha cumplido, porque han partido con el Señor en el momento preciso que era a favor de aquel consiervo, de aquella persona, de aquel amigo, de aquel pariente, de aquel que estuvo con nosotros
Debo entender eso, que Dios todavía tiene control de todas las cosas en medio nuestro. El tercer punto que quisiera que nosotros viéramos en este día es de que verso 22 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Tú y yo debemos entender que no solamente debemos impactar a los que están a nuestro alrededor, sino debemos de compartir las bendiciones con la iglesia. La bendición de todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nuestra vida no es una vida de aburrimiento. A lo mejor nuestros hijos, por su poca, ¿cómo se dice? Por su poco tiempo de vida, pues ellos todavía no han podido desarrollar un toque de Dios profundo en su corazón y en su ser. Pero tú y yo, que somos la iglesia, tú y yo que pertenecemos ya y que estamos allí, debemos entender que debemos compartir con nuestros hermanos las grandes bendiciones y principalmente los testimonios de aquellas personas que han sido tocadas por nuestro testimonio, que han sido tocados por nuestra intervención, que han sido tocados porque han visto la mano de Dios en nuestras vidas. Así es que la iglesia debe regocijarse de lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia, en medio de todas estas circunstancias difíciles o situaciones que estamos pasando. Llegó también, dice, cuando llegó, verso 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Este es el cuarto punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta en este día. Suceda lo que suceda, yo debo permanecer fiel al Señor. Si he sido bendecido abundantemente y mi familia ha sido protegida de tal manera que lo que está pasando en el mundo no ha alcanzado a mi familia, debo estar agradecido y eso me debe a mí dar el entendimiento de que debo permanecer fiel al Señor en medio de la bondad, en medio de la abundancia, en medio de la bendición. Le digo esto porque muchas personas, cuando Dios les empieza a bendecir, cuando Dios les empieza a traer una bendición sobreabundante sobre sus vidas, como que pierden el piso, se sienten más allá de un ser humano, se sienten que las pueden todas y se descuidan, y entonces pierden lo más importante, que es la fidelidad al Señor. Quiero decirte que en medio de la abundancia, en medio de la bendición, debemos ser fieles a Dios. Fieles a Dios en nuestro tiempo que le dedicamos en nuestra devoción a Dios, en una lectura bíblica, en un tiempo de oración. Fieles a Dios en nuestras finanzas. Fieles a Dios con nuestra familia. Fieles a Dios en nuestro trabajo. Fieles a Dios en la iglesia. Fieles a Dios en todo lo que es nuestra vida y todos aquellos que viven a nuestro alrededor. Nosotros tenemos un gran compromiso delante de Dios de seguir siendo fieles en medio de la abundancia, en medio de la bendición, en medio de eso que nos regocija, que nos lleva con gozo y con alegría, pero no permitir que eso nos mueva el piso y entonces tengamos o posiblemente caigamos. También yo debo entender que no importa si no me ha ido tan bien como una abundancia o no he perdido a un ser querido, sino que debo yo también seguir siendo fiel en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio inclusive de la desesperación. Debo seguir siendo fiel. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo entender en este momento lo que los discípulos le dijeron a Jesús. Empezaron los discípulos a tener alguna situación ahí con Jesús, de tal manera que Jesús les dijo que si ellos no estaban a gusto, entonces que se fueran, que no había ninguna obligación de seguirle, de estar con él. Sin embargo, los discípulos tuvieron la visión de Dios, el toque de Dios en su corazón, el entendimiento no solamente de conveniencia y psicológico, sino el entendimiento espiritual. Y dijeron: ¿a quién iremos si tú solamente tienes palabras de vida eterna?
Esa es la frase que nosotros debemos usar cuando platiquemos con Dios, cuando nosotros estemos sufriendo, cuando nosotros hayamos perdido a un ser querido, cuando nosotros cuando las cosas no estén yendo bien, cuando las cosas no están saliendo como a nosotros nos gusta, cuando las cosas no están saliendo a favor nuestro, y que llega la tristeza, que llega el momento del sufrimiento, nosotros debemos de entender a quién iremos, porque solamente Dios tiene, o Jesucristo tiene, palabras de vida eterna. Quiero decirte que permanecer fiel es lo más importante que debe haber en nuestro corazón como propósito. Quiero decirte que aunque sepamos que la mano de Dios está en medio nuestro, aunque sepamos de que estamos influyendo a las personas que están a nuestro alrededor por nuestro testimonio al ver la mano de Dios poderosa a favor nuestra, aunque nosotros usemos nuestro testimonio para alentar a la iglesia, para bendecir a la iglesia, para ayudar a la iglesia, quiero decirte que lo más importante de esto es permanecer fiel al Señor. ¿Por qué? Porque la fidelidad es la que nos permite seguir adelante en todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que nos vaya mal, porque a pesar de que hayamos perdido un ser querido, nosotros voltamos hacia atrás y podemos ver todavía la mano de Dios sosteniendo nuestra vida. Solamente que cuando estamos sufriendo o cuando hemos sufrido más, no solamente la mano de Dios ha estado presente de la forma de sostener nuestra mano para seguir caminando y para decirnos estoy contigo, sino que ha habido momentos en que Dios nos ha tomado en sus brazos porque es imposible caminar nosotros. Por el dolor, por el sufrimiento, por las circunstancias, nos es imposible dar un paso de fe, dar un paso más adelante. Sin embargo, ahí Dios nos toma en sus brazos para poder que nosotros no caminemos, sino Él llevarnos por el camino de su palabra, del Evangelio, el cual nos lleva a la vida eterna, el cual nos lleva a la bendición final de cada uno de nosotros. Es importante esto, porque a lo mejor tú que me estás viendo y que no eres parte de la iglesia, que por alguna causa te encontraste con esta predicación, quiero decirte que es importante tu fidelidad a Dios. Si tú por alguna causa lo has dejado, por alguna causa te has decepcionado, por alguna causa te has desesperado, por alguna causa te has enojado, molestado con Dios, quiero decirte que es tiempo de regresar, es tiempo de que la fidelidad hacia Dios esté presente en tu vida. Sencillamente en este momento acércate a Dios, híncate donde quiera que estés o allí mismo donde estás viendo esta predicación. Toma un momento para decirle: Señor, perdóname, Señor, ten misericordia de mí, yo quiero seguir siendo fiel para ti. Porque quiero no solamente que mi vida sea restaurada, sino también deseo que mi vida termine bien hasta el final y estar contigo. Y si tú que nos estás viendo no tienes a Cristo en tu corazón, quiero decirte que es importante que Cristo reine en tu vida para que así la mano de Dios esté presente en tu vida más visiblemente que lo normal en todas las personas. Quiero decirte que cuando aceptas a Jesucristo vienes a ser hijo de Dios. Es por eso que Juan, cuando escribe su evangelio en el capítulo 1 verso 12, dice que todos los que le reciben y creen en Jesucristo les da el derecho y el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. No por voluntad humana, dice el versículo 13, sino por voluntad de Dios. Quiero decirte que si tú en este momento crees en Jesucristo, porque dice claramente la Escritura que no hay otro nombre dado a los hombres del cual podemos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Y si tú crees en Él y en este momento haces esta oración que te voy a dirigir para que tú permitas que Jesucristo entre en tu corazón, limpie tu vida, te lave de tus pecados, te ponga en restauración como hijo de Dios, quiero decirte que este es el momento para ti y haz conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que no he hecho bien las cosas. Reconozco, Señor, que necesito de ti
y te recibo como mi único Salvador personal. Te pido, Padre, que me perdones mis pecados. Sálvame, cámbiame, transfórmame. Ahora, Señor, te invito a que entres a mi corazón, vivas en él, gobiernes mi vida y seas mi Señor. Al declararte mi Señor, te estoy pidiendo que tú, Señor, tú estés a cargo de mi vida y me dirijas en todas las cosas. Muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque ahora soy tu hijo, soy tu hija. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Y tú que me estás viendo, que eres parte de la congregación, quiero decirte que Dios está con nosotros. Su mano poderosa está presente. Aún en medio de todas las circunstancias que podamos estar pasando, la mano de Dios está presente, el poder de Dios está presente, y es necesario que las demás personas lo vean, es necesario que lo testifiquemos a la iglesia, pero es importantísimo que tú y yo permanezcamos fieles a nuestro Señor Jesucristo. Así que oremos en esta hora y le digamos: Señor, quiero permanecer fiel hasta el final. En medio de las bendiciones que me estás dando, o en medio de cualquier circunstancia que no me gustaría vivir, que pueda yo pasar, yo quiero permanecer fiel contigo, Señor. Por lo tanto, no alejes tu mano y el mover de tu mano en mi vida, a mi alrededor, tan visiblemente y tan sobrenaturalmente, que yo pueda estar sorprendido, pueda estar yo gozoso y alegre al ver tu mano poderosa en medio de las buenas bendiciones, pero también en medio de cualquier circunstancia difícil que yo pueda pasar. En el nombre de Jesús, manifiéstate en forma sobrenatural en mi vida, sobrenatural en mi matrimonio, sobrenatural en mi familia, sobrenatural, Señor, en mi hogar y con mis vecinos, de tal manera, Señor, que podamos ser de bendición para todas las personas que nos rodean. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y espero que esta palabra del Señor sea de bendición para tu vida. Quiero decirte que nosotros permanecemos todavía en nuestra casa, en nuestro hogar. Sigamos teniendo el culto familiar, sigamos orando por nuestra familia, que nuestros hijos oren por nosotros, que nuestra esposa oren por los varones, que los varones oren por su esposa, por sus hijos, y oren por el trabajo, oren por la bendición, oren porque Dios tenga misericordia de este mundo, el cual pues aún está sufriendo los ataques de la pandemia, y es necesario que oremos los unos por los otros. Dios te bendiga, Dios te guarde.